unidad de competencia 2 se divide en 4 paradigmas, encontrándose primero el paradigma conductista, el paradigma humanista, el paradigma cognitivo y el paradigma sociocultural. Primeramente, el paradigma conductista está representado principalmente por J.B. Watson, quien en sus supuestos teóricos emplea el modelo ER, estímulo-respuesta, como esquema fundamental para dar cuenta de sus descripciones de las conductas de los organismos. La percepción del aprendizaje consiste básicamente en el arreglo adecuado de las contingencias de reforzamiento, esto con el fin de promover con eficiencia el aprendizaje del alumno. Cualquier conducta académica puede ser enseñada, obviamente si se tiene una programación instruccional eficaz basada en el análisis detallado de las respuestas de los alumnos. En este paradigma, la percepción que se tiene del alumno es que el sujeto, cuyo desempeño y aprendizaje puede ser arreglado o rearreglado desde el exterior, siempre y cuando se realicen los ajustes ambientales y curriculares necesarios. La percepción que se tiene del profesor es que debe desarrollar una adecuada serie de arreglos, de contingencia, de reforzamiento y control de estímulos para enseñar. Asimismo, debe de ser eficaz y manejar hábilmente los recursos tecnológicos conductuales para lograr niveles de eficiencia en su enseñanza. Asimismo, la concepción que se tiene de la evaluación desde este paradigma es que el alumno va progresando en el programa. Una condición importante es que lo haga sin errores. Antes de ser sometido al programa, durante el avance y al final del mismo, el alumno es evaluado para corroborar sus conocimientos previos, su progreso y dominio final de los conocimientos o habilidades enseñados. Por otro lado, en el paradigma humanista encontramos representantes como Maslow, Allport, May y Rogers, obviamente entre otros. Los supuestos teóricos son que el ser humano es una totalidad que excede a la suma de sus partes. Además, ellos creen que el hombre posee un núcleo central estructurado, mismo que tiende en forma natural hacia su autorrealización. También dicen que el hombre es consciente de sí mismo y de su existencia. En relación al aprendizaje, el paradigma humanista busca provocar en los estudiantes sentimientos positivos hacia las asignaturas o los cursos escolares, al mismo tiempo que intenta inducir aprendizajes de los contenidos vinculando los aspectos cognitivos. La percepción que se tiene del alumno es que son entes individuales, únicos y diferentes de los demás. Se debe de tener la firme convicción de que dicha singularidad será respetada y aún potenciada. El profesor debe partir siempre de las potencialidades y necesidades individuales de los alumnos. De este modo, crear y fomentar un clima social básico que permita que la comunicación de la academia y la emocional sea exitosa. Debe ser facilitador de la capacidad potencial de autorrealización de los alumnos. En cuestiones de la evaluación, el profesor puede y debe ayudar a los alumnos. Esto durante el proceso de aprender a autoevaluarse, con criterios que el evaluador propicia o sugiere. El individuo valorará su propio aprendizaje y decidirá su propia autoevaluación. En el paradigma cognitivo encontramos algunos representantes como Brunner, Gagne, Ausubel, Gardner, entre otros. Desde la perspectiva del paradigma cognitivo, el comportamiento del hombre debe remitirse a una serie de procesos internos, además de que está orientado a describir y explicar los mecanismos de la mente humana. El aprendizaje desde el modelo cognitivo es que no todos aprenden de la misma manera. Existen diferentes tipos de formación que ocurren en el aula y se dividen en dos dimensiones, las cuales son en torno al tipo de aprendizaje realizado por el alumno y respecto al tipo de estrategia de enseñanza que se sigue. El primero es la estructura de información que crea el alumno
que se divide en aprendizaje memorístico, significativo, receptivo y por descubrimiento. El alumno desde el paradigma cognitivo es un sujeto funcional que procesa información, que dispone de la habilidad para poder aprender y solucionar problemas que le permitirán desarrollar nuevos aprendizajes, así como mayor organización que le originarán excelente destreza cognitiva, donde hará uso de procesos básicos de aprendizaje, base de conocimientos como previos, además estilos cognitivos y atribuciones que son modos que tienen los estudiantes para aprender. En lo que se refiere al modelo cognitivo, el profesor tiene la capacidad de fomentar expectativas apropiadas en sus estudiantes, en lo que se refiere a objetivos o instrucciones de la instrucción a impartir. Para ello debe esforzarse para lograr que los alumnos compartan intenciones. Asimismo, el docente debe instaurar un clima propicio, donde el alumno pueda sentir autonomía y competencia. En relación a la evaluación, esta se debe tomar en cuenta el grado en el que los alumnos han llegado a construir interpretaciones significativas y valiosas de los contenidos revisados. Asimismo, el grado en el que han sido capaces de atribuirle un sentido funcional a dichas interpretaciones. Finalmente, el último modelo observado en la segunda unidad es el paradigma sociocultural, el cual está representado principalmente por Lev Vygotsky. El paradigma sociocultural sostiene que las funciones psicológicas superiores tienen su origen y se desarrollan en el contexto de las relaciones socioculturalmente organizadas. En el aprendizaje, creen que el ser humano se desarrolla en la medida en que se apropia de una serie de instrumentos de índole sociocultural y de cuando participan de dichas actividades, prácticas y relaciones sociales con otros que saben más que ellos. El alumno es entendido como un ser social, producto y protagonista de las múltiples interacciones sociales en las que se involucra a lo largo de su vida escolar y extraescolar, gracias a la participación en los procesos educacionales sustentados en distintas prácticas y procesos sociales en los que se involucran distintos agentes y artefactos culturales. El profesor es observado como un agente cultural que enseña en un contexto de prácticas y medios socioculturalmente determinados, y como un mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación de los alumnos. Asimismo, la evaluación se desarrolla a través de una situación interactiva entre el evaluador, el examinado y la tarea, en la que el primero presta una serie de ayudas según el nivel de desempeño máximo mostrado previamente por el examinado. Esto en forma individual. Los niños que requieran un número mayor de estas ayudas tendrán un potencial de aprendizaje menor.